Hola, mi nombre es Kevin Rivas y me da mucho gusto que te conectes con nosotros en esta tarde. Es mi oración y mi esperanza para ti en esta tarde, que mientras escuches las alabanzas, los cantos que vamos a cantar en esta tarde, que Dios toque tu vida, que toque la vida de todos aquellos que están conectados contigo en este momento, y que Dios nutra y que Dios hable y que Dios te toque de una manera muy especial. Gracias por acompañarnos. En esta tarde quiero que nos acompañes ahí donde estás, en tu recámara. Si estás manejando, hazte a un lado y canta con nosotros este canto. Hay libertad en la casa de Dios. Cántalo con nosotros. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Díselo. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado. Porque soy amado. Mi Señor, declaramos que hay libertad. Dile conmigo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad, hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Dile. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Yo puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en tu matrimonio. Hay libertad a donde quiera que tú estés. Hay libertad en tu vida. En esta tarde vamos a decirle: Señor, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar. Señor, es nuestra oración que los que estén conectados en esta tarde en su habitación, o quizás simplemente fue una semana difícil para ellos, queremos decirte, Señor, que te muevas en nosotros. Esa es nuestra oración, Espíritu Santo. Muévete en nosotros, en nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en
en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Dile, muévete, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, Señor, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí, oh, muévete en mí. Toca mi mente, Señor, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada, no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, díselo al Señor. No hay nadie como tú, Señor. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, Señor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, Señor, si no hubiera conocido a Dios. Dile, y no sé dónde estuviera, Señor. Y no sé dónde estuviera, Señor, si a ti, si no te tuviera a ti, Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dice una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Estamos declarando, confesando, Señor Jesús. Jesús. Decláraselo al Rey de Reyes y dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie
decimos una última vez, y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Que provee, al Dios que es nuestro sanador, al Dios que nos ama, el Dios que siempre nos ha amado, el Dios que sabe nuestro nombre, el Dios que sabe nuestros problemas, el Dios que nos ama. Gracias, Señor Jesús. Familia, muy buenas tardes. Damos gracias al grupo de alabanza que pudo llevarnos en esa adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, estoy acompañado hoy por mi amada esposa. Say hi. Buenas tardes. Estamos contentos de estar con ustedes en esta tarde. Solamente queremos hacerles saber a todos los que se han conectado en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y aquellos que nos han estado viendo por un tiempo, que todos en este momento tenemos una oportunidad para poder sembrar en este ministerio, en el reino de Dios, por medio de tus ofrendas y tus diezmos. Y hay una oportunidad donde tú puedes unirte con nosotros por medio de tus ofrendas y tus diezmos. Ahí en la pantalla va a salir una información donde tú puedes mandar tu ofrenda, ya sea por correo al domicilio que sale ahí, o si eres un poco más cibernético, lo puedes mandar a un texto que sale en pantalla, el 310-870-1190. Luego mandas la palabra ofrenda y luego te llega un enlace donde te llega información para que lo puedas hacer por medio de un sitio web. Únete con nosotros y gracias a todos los que se han unido. También tenemos los martes los grupos de jóvenes, así que padres de familia, si tienen a su joven en la casa, pueden conectarse también por vía Zoom, pueden comunicarse con Arma y Manny, ellos les estarán dando más información. La clase empieza a las 7:30. Si tienes jóvenes, entonces los animamos a que se unan, jóvenes de edad, se unan a ese tiempo que tienen los jóvenes por medio de Zoom. Y también tenemos una oportunidad para que te puedas unir con nosotros los miércoles, la iglesia que se quiera ser parte de este grupo que tenemos en línea, que se llama Grupo CPR en línea, donde es un grupo virtual donde nos unimos varias personas entre las semanas en miércoles para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y podamos seguir aprendiendo. Creo que es una buena pausa en medio de la semana para que volvamos a poder centrarnos y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y ha sido un buen momento donde todos pues podemos compartir y vernos y estar ahí un buen tiempo. Amén. También tenemos oración los viernes a las 9:30, dirigido por la hermana Mercedes. Así que también en su pantalla sale la información, el número de teléfono donde usted puede comunicarse y para que se pueda unir con nosotros a las 9:30 los viernes. Entonces, la oración es súper importante. Yo sé que todos hemos hablado de esto y a veces es más fácil de hablar de la oración que hacerlo. Entonces, los desafiamos, los animamos a que se puedan unir a ese momento de oración los viernes a las 9:30 de la noche. Y por último, quiero también hacerles saber que ahorita, como están las cosas, no nos podemos reunir dentro de este local, que extrañamos mucho verlos a cada uno de ustedes, pero sí tenemos la oportunidad de vernos por lo menos una vez al mes en el estacionamiento que está más cerca de la Venice. Entonces, la próxima vez que lo vamos a estar haciendo va a ser el 1 de noviembre, el domingo. Noviembre 1 va a ser un servicio al aire libre a las 6
de la tarde, es de 6 a 7. Les animamos que lleguen temprano, que lleguen con tiempo, traigan su silla, traigan su mascarilla. Vamos a estar practicando cierta distancia social. La última vez que lo hicimos, ahí pueden ver fotos, estuvo excelente. Queremos que ustedes se unan, queremos que sean parte de esto y por lo menos si no nos podemos abrazar, pero por lo menos los podemos ver. Y bueno, nos despedimos a cada uno de ustedes y prepárense para oír porque hemos estado en una serie que hemos estado viendo de qué partido es Jesús, especialmente en todo esto que estamos viviendo. No se lo pierdan. Bendiciones. Familia, muy buenas tardes. Yo quisiera comenzar esta tarde haciéndoles una pregunta para ver si están familiarizados con este término. El término se llama error fundamental de atribución. Error fundamental de atribución. ¿Cuántos están familiarizados con ese término? No sé si muchos han oído o escuchado ese término en alguna vez, pero el término de error fundamental de atribución es un término que se usa a menudo en la psicología, que se usa para describir el sesgo de correspondencia, que básicamente viene siendo qué inclinaciones tenemos a ciertas cosas, y voy a explicar eso más adelantito. Especialmente ahorita lo que hemos estado experimentando, especialmente ahorita en esta etapa, en esta fase política, y el sesgo de correspondencia se atribuye de esta manera, es cuando atribuimos el comportamiento de una persona a su carácter, es cuando atribuimos el comportamiento de una persona a su carácter. Entonces, es donde concluimos que la razón por qué esta persona actúa o se comporta de esta manera es lo que define quién es esa persona. La razón que esa persona cree lo que cree es porque así es esa persona. Pero cuando viene a nuestro comportamiento, cuando se trata de nosotros, cuando se trata de mí o de ti personalmente, nosotros atribuimos nuestro comportamiento a ciertas circunstancias como factores de ambiente. Y déjenme darles una ilustración de esto. Usualmente hemos escuchado esto de alguien. Es que él siempre llega tarde. ¿Tú sabes por qué siempre llega tarde? ¿Sabes por qué siempre él o ella siempre llega tarde? Es porque él es un haragán y un irresponsable, es tan desorganizado y por eso siempre está tarde. Ok, pero luego tú llegas tarde. Y tú nunca, cuando llegas tarde, te miras al espejo y dices, yo llego tarde porque soy un irresponsable y soy muy desorganizado en lo que hago, sino que es completamente lo opuesto. Usualmente dices, yo estoy tarde y llegué tarde porque estaba ayudándole a mis hijos con su tarea en su escuela. Llegué tarde porque estaba ayudándole a un amigo por teléfono. Llegué tarde. El hecho de que soy organizado y muy responsable, el hecho que soy todo eso es porque llegué tarde, porque soy muy organizado y muy responsable. Por eso llego tarde. Entonces, este sesgo de correspondencia sucede cuando asumimos que las acciones de la otra persona reflejan qué tipo de personas realmente son, en vez de considerar los factores sociales o ambientales que pueden estar pasando en su vida. Entonces, cuando viene a esta etapa o a esta fase que estamos viviendo, este tiempo, este momento político que estamos viviendo ahorita, eso se oye de esta manera. Esos demócratas corruptos. ¿Tú sabes por qué los demócratas siempre actúan de esa manera? Porque son corruptos. Todos son corruptos. Todos son corruptos. Por eso actúan de esa manera. O esos republicanos crueles.
tú sabes por qué ellos votan de la manera que ellos votan, porque creen lo que ellos creen, porque son crueles. Todos ellos son crueles. Todos mis amigos, todas las personas que yo conozco, también opinamos lo mismo de que todos ellos son crueles y entonces la conclusión es de que todos los republicanos son crueles. Son corruptos, son racistas, son corruptos, son racistas y no es así. Entonces, todos hemos sido de una manera u otra, hemos sido infectados con esta cosa que se llama el sesgo de correspondencia. Es donde dices o donde escuchas, come on, man. Hey, tú sabes que todos los demócratas son comunistas y socialistas. Todos son así de esa manera. O oyes, come on, tú sabes que todos los republicanos son racistas. Todos son racistas. Ellos no lo van a reconocer, no lo van a admitir, pero tú y yo sabemos que todos los republicanos son racistas. Pero no es así. Y aquí es donde quizás vamos a tener un poco de tensión entre nosotros y quizás estés de desacuerdo conmigo. Y está bien, pero esta es la verdad, que la gente, las personas que son maduras, que son emocionalmente inteligentes, que son abiertas, no caen en esa trampa de pensar de esa manera. Pero las tensiones políticas que estamos viviendo ahorita, la retórica que estamos oyendo en estos tiempos, nos está jalando en diferentes direcciones, haciéndonos creer algo que no es cierto de otra persona. Y nosotros somos mejores que eso. Como personas, como humanos, somos mejores que todo esto que está sucediendo. Yo soy mejor que eso. Tú eres mejor que eso. Entonces, ya no hagamos eso, por lo menos consideremos un punto de vista quizás más amplio de lo que puede estar sucediendo. Me gusta lo que dice Gálatas cuando dice que cuando nosotros decidimos cargar con las cargas de otros, cuando tú y yo decidimos cargar con las cargas de otros, es ahí donde nosotros aprendemos a escuchar, aprendemos a aprender, aprendemos a amar a la persona que estamos ayudando con su carga. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes una impresión de alguien y de repente comienzas a hablar con esa persona, comienzas a escuchar a esa persona y aunque sigues teniendo quizás diferencias de opiniones, llegas a tener una diferente percepción de él o ella, simplemente porque llegaste a conocer y a entender cómo es que mira o maneja las cosas en la vida. Cuando decidimos cargar con las cargas de otros, lo que nos divide disminuye. Cuando decidimos cargar con las cargas de otros, lo que nos une crece. Lo que nos une crece. Entonces lo que vamos a descubrir hoy es que es cómo nosotros como la iglesia en general, cómo es que la iglesia comenzó y cómo es que la iglesia cambió todo el mundo. Entonces, si no te conectases con nosotros la última semana, estamos viendo ahora parte 2 de esta serie que le he titulado ¿A cuál partido pertenece Jesús? ¿A cuál partido pertenece Jesús? Y comenzamos diciendo de que la iglesia tendría que ser el lugar perfecto donde nosotros podamos hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, incluyendo política, pero usualmente es lo que menos se habla en la iglesia o es lo que se va de hablar en la iglesia. O quizás creciste en una iglesia donde lo único que se hablaba era cosas de política todo el tiempo. Pero si es así, no es cierto de que si creciste en una iglesia, un ambiente de iglesia que se hablaba de política, siempre era sobre un lado de la ideología política, sobre un partido. Siempre hablaban de políticas de un solo lado y quizás tu experiencia ha de haber sido más demócrata o quizás tu experiencia pudo haber sido más republicana. Y en esta etapa, con lo que está sucediendo con nuestra nación, con nuestro país,
hemos decidido hablar de política aquí en la iglesia, aquí en este momento. Y como vimos la semana pasada, el tema que vamos a tener que definir en nuestras vidas como seguidores de Cristo, lo que tenemos que definir nosotros es, no se trata de a cuál partido vamos a pertenecer, sino que el tema que tenemos que tener bien definido nosotros como seguidores de Cristo es, ¿queremos que nuestra política apoye nuestra fe o que nuestra versión de fe apoye nuestra política? Y es una pregunta difícil de confrontar porque muchos de nosotros no entendemos que este es algo muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer porque muchos de nosotros pensamos que ya lo estamos haciendo bien. Nosotros hemos concluido personalmente que estamos haciendo un buen trabajo en manejar nuestra fe y nuestra política. Pero una vez más, queremos que nuestra política apoye nuestra fe o que nuestra versión de fe apoye nuestra política. Pero si nosotros como seguidores de Cristo, ponemos nuestra fe primero antes de nuestra política. Esto significa que para nosotros ser seguidores de Cristo no significa que no vamos a ser seguidores, pertenecer a un partido primero. Significa de que como seguidores de Cristo vamos a pertenecer como seguidores de Cristo primero y luego republicano o demócrata o independiente segundo. Entonces, es mi esperanza hoy de poder convencerte de algo muy importante, que cuando nosotros ponemos nuestra fe primero, es donde nosotros podemos cambiar las cosas en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y quiero decir esto, que siento con mucha convicción, le causamos al mundo una gran pérdida cuando envolvemos nuestras ideologías políticas con las enseñanzas de Jesús. Voy a repetir eso otra vez. Le causamos al mundo una gran pérdida cuando queremos hacer todo este envuelto de nuestras ideologías políticas con las enseñanzas de Jesús. Y vemos que mucha gente está haciendo esto ahorita. En este momento, mucha gente está haciendo esto. Y quiero ser claro en esto, Jesús no vino a enseñarnos a qué partido político nosotros vamos o tenemos que pertenecer. Él no vino a apoyar una cultura, Él no vino a apoyar una estructura que ya existe. Él no vino a escoger a un lado, Él vino a traer su reino. Y eso hay que tenerlo muy claro. Él no vino a tratar de convencernos que perteneciéramos a un partido. Él vino tajantemente a traer el reino de Dios en la tierra. Jesús es el rey que vino a invertir el orden de las cosas, como vamos a ver más adelante. Él vino a poner el mundo al revés, el reino al revés. Y cuando nosotros tratamos de encajar a Jesús en nuestra plataforma política, le causamos al mundo una gran pérdida, porque le robamos al mundo el mensaje que Jesús tiene para cambiar el mundo. Y no podemos ser primeramente personas de un partido político. Tenemos que ser personas de reino, gente de reino que pueda usar la influencia para influenciar a nuestros partidos. Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué le ponemos tanto énfasis a esto? Es porque los primeros cristianos dieron su vida, sacrificaron su vida por ser personas de reino primero y gente política segundo. Y fue a través de su compromiso que los primeros cristianos comenzaron a formar este mundo y por esto, porque sacrificaron lo que ellos creían. Ellos
se rehusaron a darle al César lealtad incondicional, incluso a buenos líderes. Y por hacer esto comenzaron a mover una nación entera a que fuera más cristiana. ¿Tú sabes cómo hicieron esto? Por siendo diversamente unidos. Hicieron esto, cambiaron la dirección de un imperio completo siendo diversamente unidos. En un mundo que era dominado por el apellido que tú cargabas, que era dominado por cuánto dinero hacías o cuál era tu estatus social, donde podías comprar un estatus con el dinero que tenías. La iglesia de Cristo, donde se estaban congregando los creyentes, los primeros cristianos, se estaban levantando en oposición directa de todo eso, Era un imperio peligroso. Y por ende, por eso el imperio romano comenzó a perseguir y a ejecutar a muchos cristianos. Donde ellos se forzaban a declarar, donde el imperio quería que los primeros cristianos, declararan que César era su señor. Donde el imperio romano creía que los primeros cristianos eran una amenaza al imperio. Y quizás nosotros no entendamos esto en su totalidad ahora, especialmente con todos los avances que tenemos. Pero quiero que entiendas esto. Diferentes clases de personas, económica, social, raza y cultura, que rara vez se juntaban, ahora se estaban uniendo voluntariamente y regularmente para adorar al Dios crucificado. Quiero que notes eso. En este lugar, en una iglesia, se estaban reuniendo diferentes clases de personas, económica, social, raza, cultura, que rara vez se juntaban, pero ahora se estaban uniendo voluntariamente y regularmente para adorar al Dios crucificado. Y ahora, esto era completamente confuso para el imperio. ¿Por qué personas de diferentes rangos sociales? ¿Por qué personas de diferentes etnias? ¿Por qué personas de diferentes recursos se están uniendo? ¿Por qué se están juntando y adorando a un Dios que fue crucificado? Porque el mensaje de Jesús fue claro. Él dijo que iba a establecer un nuevo reino y que todos estaban invitados a este nuevo reino donde todos estaban diversamente unidos. Pero no podemos entender qué tan invertido o qué tan al revés eran las enseñanzas de Pablo en aquel tiempo. No lo podemos captar, no lo podemos entender porque ahora estamos viviendo en el siglo XXI. Pero para esas personas que estaban en ese tiempo leyendo lo que Pablo estaba diciendo, era algo nuevo, era algo novedoso, era algo que no se sabía oír o nadie hablaba de esto. Pero fue el mensaje de Jesús y el poder de la cruz que se estaba creyendo, que ahora estaban adoptando esta creencia y estas enseñanzas que Jesús les había dejado, y Pablo les está escribiendo estas cosas a ellos y les está diciendo a ellos: sí, esta es la manera que se hacía antes, pero ahora hay una diferente manera de hacer las cosas. Se oye diferente, se oye extraño, pero esta es la manera de que vamos a hacer las cosas en el reino. Era nuevo, era extraño, era diferente, y para el imperio romano era una amenaza. Pablo comienza a escribir en Gálatas y comienza a decir con estas palabras: ya no hay judío ni griego. Y quiero detenerme ahí porque solamente con esas palabras hubieran causado una revolución increíble. Entonces, no hay judío, no hay griego. Ok, wait, un momento. Nosotros los judíos tenemos a Yahweh, nosotros tenemos a Dios. Él es nuestro Dios, pero
Ahora me está diciendo que nosotros vamos a adorar al mismo Dios junto. Ahora yo tengo que invitar a este gentil a mi casa a adorar y a orar conmigo juntos. O si eras gentil, decías, esos judíos siempre nos han ignorado todas nuestras vidas. No tenemos nada en común. Incluso ellos no quieren que ni nos acerquemos a ellos. Y Pablo le dice, señores, damas y caballeros, eso se acabó. En la iglesia, en este reino, en la iglesia que Jesús ha establecido, esos días se han acabado. Pero es que ellos, esos gentiles comen puerco, comen chicharrón o usan ropa muy rara. Esos días se han acabado, le dice Pablo. Hay un nuevo rey, hay un nuevo reinado, hay un nuevo reino. Y cualquiera que ha sido la tensión o la división o los conflictos que han habido en el pasado, todo eso ahora se va en este nuevo reino. Porque todos hemos pecado. Todos hemos caído cortos del perdón de Dios y todos tenemos una oportunidad, todos necesitamos una oportunidad para esa salvación que solamente puede venir por Jesús. Y ahora lo que nos ha dividido puede venir a unirnos a todos. No hay judío, no hay gentil. Una vez más, mientras leemos esto, no todos todos están leyendo esto y les está cayendo como un balde de agua fría. No hay judío ni griego y sigue diciendo, no hay esclavo ni libre. Pablo está rompiendo un montón de moldes aquí. Es donde, me está diciendo ahorita Pablo, donde Dios me mira a mí con el mismo amor, con la misma dignidad con que Él ve a mi dueño. Espérame, me está diciendo a mí que Dios me mira a mí, me aprecia a mí de la misma manera que Él ve a mi esclavo. Me está diciendo que ahora los dueños de esclavos y los esclavos, los ricos y los pobres, los ciudadanos y los no ciudadanos, ahora se pueden unir en este contexto de eclesia, de iglesia. Y nos está diciendo que ahora somos iguales. ¿Qué tipo de reino es ese? Era una revolución con las palabras que Pablo estaba diciendo por las enseñanzas de Jesús. Pero aquí es donde se pone más peor la cosa. Ya no hay hombre ni mujer. Oh, man. Aquí esto es un problema. Ahora, una vez más, no entendemos exactamente el concepto de lo que estaba pasando aquí. Nosotros leemos esto y lo leemos como algo muy, muy simple. Pero entiendan esto, de que estamos hablando de los cristianos del primer siglo, que la esclavitud en el mundo antiguo no era como la esclavitud que nosotros hemos venido a conocer aquí en los Estados Unidos, que era influenciada por el racismo, por el color de piel. En el mundo antiguo, todos tenían el potencial de ser esclavos de alguien. Entonces, por ejemplo, si no hacías tu pago de tu casa o de tu hipoteca, venían y te embargaban la casa y se llevaban a tu hija como esclava. Si no pagabas tu asno o tu burro o tu ganado, venían por tu burro, tu asno y tu ganado y se llevaban a tu hijo. Entonces, todos tenían el potencial de ser el esclavo de alguien. Todos tenían esa propensidad de ser el esclavo de alguien. Entonces, en un mundo donde todos tenían la propensidad a ser el esclavo de alguien, la dignidad de las mujeres ni existía. No existía en ningún grado que nos podamos imaginar. Las mujeres no tenían dignidad, no tenían voto, no tenían opinión. Las mujeres ya se miraban como que si fueran esclavas o simplemente propiedad. No había dignidad para las mujeres, al menos que fueras de un estatus alto y que tuvieras mucho dinero o que conocieras las personas correctas. Entonces, Pablo está diciendo, llega y dice, déjenme decirles de algo a ustedes, déjenme decirles algo.
en este nuevo reino, en este nuevo sistema de valores que estamos presentando, con este nuevo rey, con este nuevo reino, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, la misma, no hay comparación. Entonces, tú te puedes imaginar a los hombres en ese tiempo pensando, oh, man, si mi esposa se da cuenta, wow, qué bueno que mi esposa no sabe leer. Porque eso estaba causando un revolú, estaba comenzando a crear tensiones en diferentes partes. Y luego este otro apóstol, Pedro, él comienza a decir les comienza a decir a los hombres que tienen que tener cuidado de la forma que ellos tratan a su esposa, a la mujer. Les comienza a decir y recordar de que ellas, las mujeres, son coherederas del reino y que tienen al mismo maestro, al mismo Señor. Y que los hombres, los esposos, ahora tienen que rendir cuentas al padre de esa hija con que se casó, que es Dios, que es la esposa con que tú te casaste. Porque ahora esa esposa, esa mujer con la que se casaron, ahora también es hija del rey. Gálatas 3:28 sigue diciendo, no hay hombre, no hay mujer, pero sigue diciendo, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo soy uno con mi esposa es uno con el esclavo es uno con el judío es uno con la mujer. Este es el reino de Dios. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Ese mensaje de Jesús comenzó a moverse adelante, comenzó to move forward, comenzó a moverse hacia adelante. Jesús sabía que esto iba a suceder y Jesús, viendo hacia el futuro, dijo estas palabras, hizo esta declaración, y me gusta esta declaración que hizo Jesús mientras él miraba hacia el futuro. En Lucas él dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Pero después de Juan el Bautista, un nuevo rey vino al planeta Tierra y todo comenzó a cambiar. Eso es lo que estamos viendo, de que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, pero vino un rey a esta tierra y todo cambió. Y sigue diciendo, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos, donde significa que los ojos de todos se están abriendo, donde comienzan a ver el mundo de una manera diferente, donde comienzan a verse ellos mismos diferente, donde comienzan a ver a las otras personas de una diferente manera. Ahora, no era simplemente una opinión, no era un chisme, sino que era el reino invertido de Dios. Y Jesús lo ha introducido al mundo. Es por eso que nada de esto que está pasando no tiene ningún sentido. No tiene sentido de que ninguna familia, que ninguna relación, que ninguna iglesia sea dividida por temas políticos, por partidos políticos. Porque un día esos partidos políticos se van a deshacer, ya no van a estar. Y Jesús va a seguir siendo rey. Después de 45 años de que Pablo fue ejecutado por Roma, y Pedro también ha sido ejecutado por Roma, han pasado 45 años. Ustedes se imaginan la iglesia, oh wow, se ejecutaron, mataron a los dos supergigantes de la fe, a los supergigantes de la iglesia. Wow. ¿Significa que Roma ganó? Absolutamente no. La iglesia, el cristianismo seguía expandiéndose más. Y 45 años después de la muerte de Pablo, que fue ejecutado por Roma, se habla de Plinio el joven, que era el gobernador de una área en Roma que ahora conocemos como Turquía, que
se da cuenta que como gobernador, él tiene que asegurarse que esta iglesia no está creciendo. Tiene que asegurarse de que no siga expandiéndose esta iglesia, porque el emperador ha mandado un edicto y ha dicho de que tenemos que parar la expansión del cristianismo, porque ahora los dioses están enojados. Roma estaba comenzando a tener problemas con su imperio, donde estaban perdiendo cierta influencia en ciertos sectores de donde estaban ellos, y se están preguntando qué es lo que está pasando para que los dioses estén enojados con nosotros. No ha habido quizás suficiente sacrificio, no ha habido suficiente sacrificio de grano, no ha habido suficientes sacrificios de sangre. ¿Y quién tiene la culpa por todo esto? Tienen que ser los cristianos. Tienen que ser los cristianos por todo lo que ellos están haciendo. Entonces se hace un edicto, y el edicto dice que tienen que encontrar a estos cristianos, arrestar a estos cristianos y forzarlos a que hagan un sacrificio al emperador y reconocerlo como su señor. Entonces este gobernador, le llaman Plinio el Joven, sabe que tiene que hacer lo que el emperador dice, pero él no está muy seguro de por qué está haciendo esto, porque pues no ha notado nada grave que este grupo de cristianos, este grupo de personas que se está reuniendo, o esta iglesia, esta cosa que ahora llaman una iglesia, no ha notado algo grave para comenzar a perseguir a estos dichos cristianos. Entonces, lo que hace Plinio el Joven es de que escribe una carta al emperador Trajano, y le hace la pregunta a ellos: ¿qué hago con estos cristianos una vez que yo los arreste? Pero antes de que él mande esa carta al emperador Trajano, él hace una investigación, manda a espías para poder investigar qué es esto que está pasando, para educarse un poco más de lo que está sucediendo. Entonces, él incluye lo que encuentra en este reporte, y estas cartas han sobrevivido la antigüedad. Y es interesante lo que Plinio el Joven, este gobernante en ahora lo que conocemos como Turquía, es interesante lo que él descubre 45 años después de que muere Pablo, que fue ejecutado por Roma. Quiero que lean estas palabras. Este es Plinio el Joven. Estas son las cartas que sobrevivieron la antigüedad y que forman parte de la historia del cristianismo y cómo comenzó a expandirse. Plinio el Joven escribe: la suma y el fondo de su culpa, hablando de los cristianos que se estaban reuniendo, de los cristianos que de los que estaba investigando, la suma y el fondo de su culpa o error ha sido que estaban acostumbrados a reunirse un día fijo antes del amanecer. Este Plinio el Joven está diciendo: he mandado unos espías, he arrestado a unos, le he dado golpiza a otros, y me he dado cuenta, ahora sí me he dado cuenta lo que ellos están haciendo, porque yo quiero darme cuenta por mí mismo cuál es la amenaza que realmente tiene esta iglesia. Me di cuenta de que se reúnen los domingos. Lo que ellos dicen, se reúnen ese día porque el domingo es el domingo de resurrección, y se reúnen en un día domingo que es un día laboral, se consideraba un día laboral, pero se reunían antes que amaneciera. Ahora, ¿ustedes se imaginan si de repente les digo: ok, vamos a mover los servicios de la iglesia los lunes a las 5 de la mañana? ¿Cuántos de ustedes llegarían? ¿Cuántos de ustedes hicieran el esfuerzo de venir a un servicio para venir a adorar a Dios a las 5 de la mañana un lunes? Estas son nuestras personas. Esta es nuestra gente. Esto nos dice qué tan comprometidos ellos estaban, donde se juntaban ellos en la mañana. Plinio está diciendo: se juntan en la mañana,
Y nos dimos cuenta, sigue diciendo, que le cantaban un himno a Dios como a un Dios. Él está diciendo, vimos que se juntan para cantar un himno a Dios como si fuera un Dios. La amenaza más grande al imperio era un grupo de cristianos que se levantaba temprano a las 5 de la mañana para cantar. Entonces, la próxima vez que tú te sientas como que, no me gusta esta canción, que oh my God, están cantando esta canción otra vez, o quizás simplemente no te guste cantar, considera esto, piensa esto, que nuestra gente que impulsó el evangelio hacia adelante hace más de 2000 años, la gente que llevó el evangelio a las próximas generaciones, después de la muerte de Pablo y de Pedro, se juntaban en las mañanas para orar. Y la razón por qué ellos cantaban es porque la mayoría de ellos no sabían leer. La mayoría de ellos no sabían leer o escribir. No había ninguna Biblia antes. Tenían estas letras, estas cartas de Pablo, pero solamente existían en ciertas comunidades. Y no en todas estas comunidades todos sabían leer. Entonces ellos agarraban su teología o lo que sabían de lo que Dios quería para ellos por medio de estos cantos. Ellos sabían qué es lo que Dios les estaba instruyendo ellos a través de estos himnos, a través de poemas, a través de cánticos mientras adoraban y cantaban a Dios. No había Biblia antes. Entonces, ¿cómo aprendían? Cantando. Increíble. Ellos aprendían cantando. Y esta es la otra cosa que le quiso decir al emperador Trajano, que se dieron cuenta. Y se unían mediante un juramento. Ahí está el problema. Aquí es donde está el peligro. Yo sabía que esos cristianos estaban tramando algo, un juramento, haciendo votos. Y yo sé que ese voto, ese juramento que están haciendo es para derrumbar, para dar un toque de estado al imperio. Y yo sé que este es un complot, yo sé que este es un plan para comenzar su revuelo o una revolución donde van a comenzar a querer que toda la gente se ponga en contra del imperio. ¿Y qué es este juramento que están haciendo? Sigue diciendo, le cantaban un himno a Dios y se unían mediante un juramento, no a algún crimen. Imagínense, ellos quizás estaban hasta sorprendidos de todo esto. Entonces, ¿para qué están tomando este pacto, este juramento entre ellos? Y esto es el voto que entre ellos se hacían. Pero no para cometer fraude, robo o adulterio, no falsificar confianza. Ellos están diciendo, hacemos este juramento porque no queremos robarle a la gente. Y si vamos a vender algo, queremos ser justos en nuestro precio. Se prometían el uno al otro de que no iban a cometer ningún fraude, no iban a robar y que se prometían el uno al otro que no iban a cometer adulterio, que no iban a falsificar la confianza de alguien. En otras palabras, que iban a cumplir sus promesas o su palabra, lo que ellos decían que iban a hacer, no iban a defraudar esa confianza. Ahora, eso se oye muy peligroso. No podemos tener personas en nuestra cultura de ese calibre en nuestro país. Ahora déjenme decirle lo que es increíble de todo esto. Aunque ahora para nosotros todo esto tiene sentido, lo entendemos. En una religión pagana no había moralidad y no había ética, no había educación, había ley civil para mantener a la gente en orden. Pero cuando venía a los dioses paganos, la creencia era de que los dioses no les importaba cómo tú trataras a la gente.
A ellos no les importaba cómo tú trataras a la esposa, a tus niños. Ellos simplemente querían su sacrificio y ellos estaban contentos. Pero de repente hay una secta. De repente hay este grupo de gente que se está reuniendo a adorar a su Dios. Hay un componente moral donde se sienten ellos responsables hacia Dios, se sienten responsables en cómo tratan al prójimo y cómo tratan a la gente en su comunidad. Ahora, imagínense ustedes si eso comenzara a suceder en nuestra comunidad y en nuestra nación, en nuestro país. Ahorita, cada semana que se reúnen los cristianos, que nos reuniéramos para hacer este voto, este pacto, este juramento, donde comenzamos a decir: yo me comprometo y hago este juramento contigo de no cometer fraude, de que voy a ser honesto en mi trabajo, voy a ser honesto en lo que hago, me comprometo esta semana a no robar, a ser honesto en todo lo que hago, no voy a robar nada. Me comprometo contigo en esta semana de que voy a seguir siendo fiel a mi esposa. Me comprometo contigo de que no voy a falsificar ninguna confianza, donde voy a cumplir mi palabra, voy a ser una persona de palabra. Ahora, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un mundo de esa manera? La carta termina diciendo: ni negarse a devolver la confianza cuando sea pedida. ¿Este es el grupo que está enfureciendo a los dioses? Eso fue lo que encontramos. Ese es nuestro reporte de nuestra investigación. Era este grupo que su enfoque era de ser responsable y rendirse cuentas el uno con el otro, que creía que Dios los había llamado a amarse el uno o al otro. Era un grupo que había creído que estaban hechos a la imagen de Dios y que todos los cristianos tenían que estar ahí el uno para el otro, donde si se podían criar a niños que no fueran sus niños, donde se extendía la dignidad a las mujeres, a los esclavos, con dignidad, con dignidad. Esta es nuestra gente en el primer siglo. Esta fue la gente que comenzó este movimiento de lo que nosotros ahora entendemos como Iglesia de Dios. Esta es la misma gente que fue entregada en bocas de leones. Es la misma gente que fue torturada, es la misma gente que fue decapitada, fue la misma gente que fue quemada en vida. Es la misma gente. Esa es nuestra gente, familia, esa es nuestra gente, seguidores de Cristo. Y con el tiempo, las enseñanzas de Jesús comenzaron a expandirse más y más y más, a tal grado que comenzó a contagiar y a afectar a muchas personas, incluso en contra del Imperio Romano. Esta secta nazarena, siguiendo a un nazareno muerto, siguiendo a un rabí crucificado muerto, que había hablado acerca de un reino que no tenía ningún poder militar, que no tenía ningún poder político, que su creencia y su filosofía y sus mandamientos eran solamente dos cosas: de amar a sus enemigos y amarse unos a otros, de amar a Dios y amar a sus enemigos. No solamente sobrevivió, sino que formó la civilización donde ahora estamos viviendo, donde todos nosotros somos parte de ese movimiento como iglesia. Todos nosotros. Es por eso que nosotros no nos podemos atrever, no nos atrevemos a permanecer divididos por temas políticos, por plataformas políticas, por líderes políticos, porque sabemos que todo eso es pasajero, sabemos que todo eso va a pasar. Y fue que a través de su unidad que ellos pudieron cambiar, afectar un imperio completo y eventualmente al mundo. Ahora, yo sé que mucho de esto puede
puede ser muy difícil para muchos de ustedes, muchos de nosotros entender que cómo otras personas que también son seguidores de Jesucristo puedan tener una diferente opinión a la que tú tienes. ¿Tú te llamas un cristiano y eres demócrata? What the heck? ¿Eres cristiano y dices que eres republicano? ¿Eres cristiano y apoyas esta idea? ¿O eres cristiano o no apoyas esta idea? Y quizás nunca lleguemos a entender. Nunca lleguemos a entender. Y quizás siempre estemos en un nivel de desacuerdo. Vota como tengas que votar. Si tienes capacidad y tienes la oportunidad de votar, vota como tengas que votar. Pero en the meantime, en el proceso, hay que hacer lo que la iglesia del primer siglo hizo. Y comenzar a cargar las cargas los unos de los otros. Porque cuando nosotros comenzamos a cargar las cargas de los unos de los otros, tenemos un mejor entendimiento, podemos llegar a entender qué es lo que esa persona siente, cómo esa persona piensa. Y quizás nunca lleguemos a estar de acuerdo políticamente, pero podemos amar incondicionalmente. Hagamos esto. Let's do this. Seamos la iglesia. Enseñémosle al mundo que quien nos une es más grande que nuestras diferencias. Seamos gente de reino. Aquí estás, debemos mover, te adoraré Señor, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, que te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré. Dile milagroso, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, aunque no pueda ver, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Una última vez dile, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, aunque Él no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, oh Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así Señor, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú, así, diga Señor una vez más, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Declaramos que aquí estás con nosotros. Le podemos decir una última vez solamente ese primer verso. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Una vez más, dile, aquí estás. Aquí es, ahí en tu habitación Él está ahí, obrando en mí. Te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré. Una vez más, dile creyéndolo, aquí estás. Aquí estás. Debemos mover en mi vida, en mi cuerpo, en mi casa, Señor. Te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoramos, Señor. Aquí estás con nosotros, no estamos solos, aquí estás, Señor. Gracias por esa promesa.